Ayer se cumplieron 6 años de el accidente que tuve. De esa vez que me atropellaron corriendo. Y vaya, siempre me gusta hacer un video, algo como homenajeando. Y creo que es bien acorde hacerlo con respecto a un tema, una experiencia que he traído desde mi último viaje a Argentina, que fueron hace 4 meses tal vez. Sí, y es el tema de la individuación, de el proceso de convertirnos en nosotros mismos, en convertirme en yo mismo. Haciéndome esta pregunta bien en serio como quién soy. Con lo que vengo estudiando, incorporando en las prácticas que vengo haciendo, en el modelo que estoy compartiendo, he aprendido a ver que la forma en la que vemos el mundo está condicionada. Está condicionada por nuestra historia de vida, está condicionada por todo eso que incluso sucedió antes de que naciéramos. Hay aprendizajes bien implícitos en nuestro cuerpo y eso que traemos como memoria en el cuerpo nos hace ver el mundo de la forma en la que vivimos la vida anteriormente y no como necesariamente es ahora. Y en ese sentido no somos libres, ¿sí? No somos nosotros. Estamos condicionados por nuestros aprendizajes y nos es imposible poder estar en verdadera sintonía con la vida. De forma que si el aprendizaje de toda una vida es la negatividad, la vida se va a ver con negatividad incluso cuando esté siendo buena. Si la vida se aprendió a ver con miedo porque se creció en un contexto inseguro, la tendencia natural de todo nuestro organismo va a ser a percibir la vida con miedo. Y vaya, ahorita lo estoy poniendo en ese tema de percepción de la vida, pero está implícito en todo, en cómo nos relacionamos, en qué nos gusta hacer. ¿Verdaderamente nos gusta lo que nos gusta o es lo que nos enseñaron que nos tenía que gustar o incluso lo que un antiguo yo, vamos a llamarle, le gustaba, que estaba condicionado por otros aprendizajes? Pero darme cuenta que eso que creo que soy yo, no soy. Y desde bien chavito he sido un buscador. Siempre fui como rebelde, como a las normas, o sea, que me dijeran cómo tenía que ser. Ya desde la universidad, hace 15 años, 16 años, tuve la suerte de conocer a un gran amigo, a Alex, que realmente fue como mi primera inspiración, como para poder encaminar como mi camino hacia un buen lugar. Gracias a él conocí las medicinas sagradas, las prácticas meditativas, las prácticas ancestrales. Entonces fue como suspiro, es un gran maestro para mí. Y desde ahí fui buscador. Y desde ahí fui buscándome, quejándome, peleándome.
y deshaciéndome y buscándome y tratando de estar cada vez más entendido de mí mismo. Pero sí, estos últimos meses ha sido como real la pregunta, y es también este video un homenaje a alguien que me inspiró. Estando en Argentina, en el Cerro Uritorco, junto con Ledia, conocimos a alguien que comenzamos a conversar, y de pronto era como que su energía era de otro planeta, era un tipo común y corriente. Lo tendríamos a 5 metros, 6 metros cuando estuvimos conversando con él, y nos dijo unas cosas que a mí me cambiaron la vida, y además esa energía era demasiado intensa. Algo emanaba de él que era como bien sagrado, y no estábamos en medicinas sagradas, estábamos subiendo una montaña. Hubo un momento donde me senté en el piso a escucharlo porque ya no podía estar de pie, y estaba teniendo una experiencia como si estuviera escuchando a Jesús dando el sermón de la montaña. O sea, a nivel experiencia era eso, aunque yo sabía que yo era Rodrigo y él era alguien. Y que este momento no era, pero para mí estaba sintiéndose y significando eso. Fue una experiencia muy profunda. Y nos habló de la presencia. Nos dice que, según los budistas, cada instante tiene más de 3,000 o tiene alrededor de 3,000 posibilidades. Si lo hablamos desde la física cuántica, es como que todo es en potencia, solo requiere como la observación para que se materialice, tal como lo plantean con los átomos, así en la vida. Y él dice, o entiendo a partir de él, cómo nuestros condicionamientos hacen que el siguiente instante se parezca a la vida que tenemos, pero que en un solo instante de presencia podemos sintonizarnos con otra posibilidad, podríamos llamarle otra línea de tiempo, otra línea de posibilidad donde tal vez las condiciones son más favorables, y no porque en ese instante algo vaya a cambiar, sino porque a partir de ese momento algo se encarrila distinto, algo cambia en la percepción. Decía que en un solo instante de presencia, todo nuestro tejido neuronal se conecta y nuestro cerebro se conecta con la gran mente. Y nos actualizamos. Regresamos al origen. Nos hablaba de cómo todas las prácticas meditativas, rezo de mantras, todo lo que ayude a que la mente esté calmada y podamos estar presentes observando, era la medicina que había que tener. Y entonces él me empezó a hablar del proceso de la individuación y nos decía que el proceso de individuación se da a partir de la conciencia de nuestro cuerpo. Algo así como que si puedo registrar lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, puedo reconocer lo que para mí es verdadero. Incluso
esto lo agrego yo, aunque esto que estoy sintiendo ahorita no sea la realidad, sino los condicionamientos, esos condicionamientos ahorita son lo más real que tengo. Y si en lugar de pelearme con eso, logro responder y acompañar eso, estoy siendo auténtico, porque estoy reconociendo lo que siento y respondiendo en consecuencia. Y él decía que este era el ejercicio básico de la autenticidad y que cuando a través de sencillamente ser lo que vamos sintiendo, logramos conectarnos con eso que sí somos, y eso que sí somos es ese impulso vital segundo a segundo que nos dice para dónde ir, cuál animalito anda en la naturaleza. Nos volvemos auténticos y en esa autenticidad surge la genialidad. Porque es cuando la vida, esa gran madre, se manifiesta a través del uno. La magia no es del mono, es de la vida expresándose a través de él. Y nos hablaba de que eso de algún modo era vivir en Tao, entiendo, en unidad. Y fue hermoso porque me dijo, no hay maestro, nos dijo, no hay curso, no hay libro sagrado, no hay creencia, no hay Dios, no hay nada que pueda ayudarte, solo tú mismo. Y fue fuerte. Para mí significó haber encontrado a un verdadero maestro vivo, ¿sí? Mi primer guía fue Alex, como ya les conté. Para mí mi segundo guía maestro es Luis Felipe. Para mí el sin duda mejor expositor de las 5 leyes biológicas hoy vivo. Y ahora fue este personaje como de otro planeta, ¿sí? Como sí, eso. Como haber encontrado a mi maestro de otro planeta. Y he venido tocando un montón en mí ese tema de la individuación. Y fue bien particular conocer este personaje porque eso que me pasó lo pude meter en la historia que yo ya me construí en mi mente. Y es que existe el arquetipo, y entendamos arquetipo como una energía universal. Como el arquetipo de la dureza, que puede estar en una piedra o puede estar en esto, pero es la dureza misma, no la piedra. O puede ser el arquetipo de una piedra. Bueno, yo creo que existe, así como Jung decía, el arquetipo del sí mismo. Yo a este arquetipo del sí mismo, en mi cabeza le venía llamando el arquetipo del viajero del tiempo. Y lo que quiero decir con arquetipo del viajero del tiempo es alguien que ya logró ser sí mismo,
y que en el acto de ser uno presente, consciente de sí, se convirtió en un arquetipo mismo. Yo traigo un viaje con que, así como a este personaje que le llamé en mi cabeza el viajero del tiempo, que justo tener un momento de presencia y cambiar una de las 3000 posibilidades es una especie de viaje en el tiempo. Y sí creo, y siempre he creído, o desde hace mucho, que el viaje en el tiempo es posible, pero no es físico, sino a través de nuestra conciencia. Y creo que el arquetipo del viajero del tiempo, le llamé viajero del tiempo, no solo por el ejercicio de la presencia, sino porque se convirtió en un arquetipo que en todas las líneas del tiempo está inspirando a otros a que sean sí mismos. Creo que todos los arquetipos son condicionantes a la experiencia de esta realidad, a cómo percibimos el mundo. Y solo alguien que logró convertirse en sí mismo es libre de todos los arquetipos. El tema es que los arquetipos existen como arquetipo de algo y no se le atribuyen ni se le quitan características, sino que ya es. Entonces, de algún modo, aunque universal, el arquetipo está condenado a ser lo que es y condena a que todo sea como sea. Pero el arquetipo del viajero del tiempo, el arquetipo del sí mismo, su particularidad como arquetipo es que es lo que es. Y es el arquetipo que nos libera, porque es un arquetipo que me puede tomar, pero va a tomar lo que soy, no lo que él es. Y haber conocido a este personaje con ese mensaje y además con esa experiencia sensorial que tuve, que es lo más bendito y sagrado, son los 15 minutos más valiosos de mi vida, y solo porque Ledia también lo vivió, sé que sí es real y que no me lo imaginé. El caso es que creo que este arquetipo anda por ahí, pero como todos los arquetipos, los puedes ver solo cuando estás tomado por ellos, de algún modo, cuando estás influenciado por ellos. Y creo que eso es lo que este personaje se refería cuando decía: nadie puede ayudarte, solo tú mismo puedes moverte hacia. Y mientras depositemos todo en un maestro, en una religión, en una creencia, en algo que alguien dice porque lo canalizó, creo que estamos dejando de ser nosotros y nos estamos dejando condicionar. Condicionar a cómo vamos a ver el mundo. Por más favorable que sea, por más correcto que pueda ser, solo desde este momento podemos estar atentos a lo que es. Todo lo demás, por más bonito, por más desfavorable, todo cuanto es, en el momento en que le ponemos un atributo, ya estamos dejando de percibir la realidad del momento.
Nos estamos yendo a un registro del pasado que seguramente es innecesario. Como decía Jiddu Krishnamurti, que el pensamiento era útil solo para registrar datos que era útil memorizar y poderlos utilizar cuando fuese necesario. Fuera de ahí, cualquier atributo, cualquier pensamiento que surja como respuesta a, está siendo esa forma que tenemos de percibir el mundo y no la experiencia de nosotros. Jung, en el camino de la individuación, habla de la sombra. Y es bellísimo porque una característica del arquetipo del sí mismo, del arquetipo que yo le llamo del viajero del tiempo, no es que es perfecto, es que es completo. Porque un sí mismo no puede ser solo bueno. Creo que solo el ejercicio de ver eso que no vemos nos puede completar para que podamos ser el sí mismo, para que podamos ser yo, para que podamos ser nosotros, cada uno, desde su chispa, desde su partícula divina, pero que se pueda manifestar su propia esencia. Ahora, ¿y entonces qué es la sombra? ¿Qué aspecto de nosotros que no vemos? Y leyendo un poco de Jung, escribiendo sobre la sombra, lo entendía yo como esos aspectos tan automáticos, tan automatizados de nosotros, que como no los podemos ver en nosotros, los proyectamos allá afuera. Y para mí eso es justamente lo que es un sistema perceptivo reactivo, una forma de percibir el mundo y responder a él. Nuestra sombra, en términos junguianos, en estos términos que comparto, es una forma de percibir el mundo automatizada y que está condicionada por una historia de vida. Esos que yo llamo movimientos interrumpidos. Todos esos, ¿te acuerdas cuando hablo de la individuación y que decía este maestro que conocí, cómo el reconocer lo que sientes y responder en consecuencia es tu autenticidad? Bueno, para mí un movimiento interrumpido son todas esas veces en nuestra vida que no hemos seguido ese impulso natural. Vivimos básicamente interrumpidos, con constante carga e interferencia en el cuerpo, porque no nos estamos dejando ser lo que queremos ser. Entonces, yo digo que hay movimientos interrumpidos que son los que nos fracturan el alma. Me gustan más esos términos que decirle trauma. Estos movimientos interrumpidos, estas experiencias, hacen que registremos la creencia. Por ejemplo, el árbol es malo. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo perciba en mi vida va a ser que el árbol es malo, o que los hombres son malos, o que las mujeres son malos. Eso que ya está dado por hecho, que es automático, que vivimos el mundo como si eso fuera real y ni siquiera lo cuestionamos, es nuestra sombra. Y solo a través de poder penetrar
con la luz de nuestra conciencia, de nuestra atención, de nuestra intención de conocernos, de observarnos, de movernos, solo hasta que pongamos luz en ello. Y ojo, luz no es para que se quiten, y luz no es para que cambien, y luz no es para que se hagan buenas. Si se tienen que movilizar porque en la toma de conciencia a mí así no me gusta, yo lo quiero hacer así, bienvenido. Pero si al final uno decide que eso para mí sí está bien, porque también tenemos eso que un gran profesor, José María Bernal, decía la sombra dorada. También tenemos un montón de aspectos nuestros dados por hecho, a veces a la buena y a veces a la mala, pero que no los vemos o no los valoramos. Y también es lo que vemos allá afuera y no lo podemos reconocer en nosotros. Así que es poner luz a lo automatizado, a lo dado por hecho. Buenas. Y en ese ejercicio, reconocer todo lo que somos en lo consciente o en lo inconsciente. No es para que lo malo se haga bueno, no es para que lo malo sea amenazado. Porque en todos los casos, o en la mayoría, el ejercicio de lo bueno y lo malo es parte de nuestra misma forma de percibir el mundo. Percibimos lo malo porque así aprendimos a percibirlo, porque así nos enseñaron. Nuestro ejercicio es solo ponerle luz a lo que es y darle espacio para que se despliegue de forma natural, para que a lo mejor mi forma de no compartir se pueda desplegar y yo pueda comprender que es una parte mía que tiene miedo porque toda la vida se sintió indefensa. No sé. Y ahí pueda yo hablar con esta parte y hacerle saber que yo me voy a encargar de cuidarle. Empezando de alguna forma como a incorporar el arquetipo de papá y mamá dentro de nosotros mismos a través de nuestro mismo ejercicio. Porque eso es lo que nuestra capacidad de pensamiento e imaginación a favor sí nos puede dar. Lo hagamos o no consciente, el hecho de estarnos cuidando empieza a formar o a nutrir el arquetipo, por ejemplo, paterno, que a mí me faltó, pero ahora me voy cuidando y aunque no lo piense, estoy completando eso que me faltó. Estoy dándome el cuidado que no me dieron. Entonces, psicológicamente estoy poniendo el recurso ahí donde falta, a través de mi ejercicio. ¿De qué? De darme cuenta de lo que me falta. Porque creo que solo convirtiéndonos en nosotros es que verdaderamente podemos brillar sin esfuerzo. Porque sí vivo deseando que me reconozcan y que me vean y que me digan y todo eso. Y hoy de verdad creo que solo en el ejercicio de ser nosotros y hacer lo que nos gusta y disfrutar. Creo que la medicina está en disfrutar lo que se siente bien y movernos, y eso es justo lo que cuesta un montón. Y eso justo es a lo que invito a la gente, a que hagamos prácticas, a que hagamos ejercicios para poder ver constantemente un poco más. Hay un montón de cosas, hay formatos de psicoterapia experiencial como
Yo hago Reconnection Movement, que es respiración con movimiento y cannabis. Está la respiración holotrópica, está la danza primal, están las prácticas de visión en la montaña, danza del sol, peregrinaciones. Hay prácticas varias que no requieren la medicina sagrada y las medicinas sagradas también, pero también procesos de psicoterapia hablada, grupal. Nosotros hacemos metáforas vivas, pero existen las constelaciones familiares, existen otras prácticas más personales, por ejemplo, la experiencia somática. Nosotros hacemos psicoterapia evolutiva, está Internal Family Systems, la psicoterapia gestal, no se diga el análisis junguiano para quienes ya quieren ir a algo más profundo, pero el hecho en todo esto es que el camino hay que hacerlo, porque leyendo libros, confiando en las ideas que tenemos, no. Tenemos que ir a vivir. Tenemos que dejar que la vida nos atraviese y que sea la vida la que nos enseñe. Creo que mientras no nos convirtamos en nosotros, no estamos viendo a la vida. Estamos viendo nuestra historia. En una constelación diría yo que sería como estarle dando la espalda a la vida, o en todo caso que el personaje de la vida es transparente y yo estoy viendo un montón de cosas. Porque decirle sí a la vida es asentir a lo que es. Y cuanto más movimiento interrumpido tenemos interfiriéndonos, más fácil nos resulta reaccionar a lo que no nos gusta. Y en consecuencia, menos vamos a disfrutar nuestra vida. Y en consecuencia, menos estamos en la vida y más estamos en la vida y más estamos en nuestra historia. Contándonos que ya sanamos y que ya hicimos. Hay que ir a vivirlo. Y vivirlo no es algo que se hace en un fin de semana. No es algo que se lee, es algo que se vive en el día a día, en la práctica diaria, en verdaderamente dedicarnos a nuestra vida, porque todo el tiempo que no estemos dedicando a nosotros, está siendo dedicado a cualquiera de nuestras proyecciones. Podríamos decir, oye, pero el trabajo, yo no tengo trabajo. Hago mi servicio y doy clases y facilito los retiros y demás, pero para mí no es trabajo, para mí es lo que me gusta. Y no tuve suerte, lo construí. ¿Sí? Y sigo construyendo y deseando facilitar espacios donde ya no solo sea ir a hacer terapia para llorar o para sacar algo o para liberar un trauma, para vivir un poco más descansado, sino que ya haya un mayor enfoque en hay que llevar todo eso a convertirnos en nosotros mismos. Porque luego podemos también viajarnos mucho de que si en otras vidas fuimos y demás, sí, pero en la vida en la que esté focalizada nuestra conciencia, es en la que tendríamos que centrarnos. En donde esté enfocada nuestra vida, o en la vida en la que nuestra conciencia esté enfocada, es la consecuencia de todas las vidas. Es donde todo lo que está pasando o pasó, y en simultáneo en realidad pasa en este mismo instante, está generando influencia para acá. Pero aquí es donde nos podemos mover. Y solo nos podemos mover desde aquí.
Entonces buscamos prácticas para eso, para hacer conciencia del cuerpo, hacer conciencia del movimiento, hacer cada vez un poquito más conciencia de nosotros mismos. Y desde ahí empezar también a liberar un montón de movimientos interrumpidos, poder a descargar un montón de energía y de aprendizajes acumulados. Y claro que nuestra salud va a mejorar, no solo nuestro estado de ánimo, nuestra salud. Si lo vemos desde las 5 leyes biológicas o si desde la psiconeuroinmunoendocrinología, pero básicamente el cambio de toda nuestra estructura y percepción de vida va a generar un efecto en nuestro cuerpo. La medicina está en nosotros mismos. La medicina está en cada uno de nosotros, en ser nosotros. Seguimos sacrificando nuestra autenticidad por lealtad. Y no es para que desperdiciemos así la vida. Hoy agradezco un montón que ese carro me haya atropellado. Iba corriendo demasiado rápido y necesitaba un poquito de freno. Y vaya, eso quería compartir en la cápsula de hoy y agradecimiento a ese personaje. Y qué bueno que no se me olvidó decir, para mí la particularidad es que el arquetipo del viajero del tiempo, del sí mismo, se puede encarnar en cualquier persona que esté en el proceso de convertirse en sí misma. Y cualquiera que ya lo esté, va a poder percibir ese arquetipo en otros. Creo que a eso se refieren cuando dicen que el maestro llega cuando estás listo. Porque el maestro no necesariamente va a ser la persona, sino que tú puedas recibir esa información cuando te sea dada. Y hablando con mi terapeuta sobre esta experiencia, me decía, solo acuérdate que la inspiración es algo que tú haces, porque yo le decía que había sido inspirado, y me dice, solo recuerda que la inspiración es algo que tú haces. Y dije, sí es cierto. Yo inspiré lo que ese ser emanaba. Fui yo quien tomé. Y agradezco haber tomado y haber aprendido que la inspiración es algo que uno hace. Hoy tengo muchas ganas de escuchar a mis otros 2 profesores dando sus clases, porque quiero ir a inspirarlos. Quiero ir a escucharles, escuchar sus ideas y respirar bien profundo la medicina de esos hombres. Sí. Y todos podemos ser tomados por el viajero del tiempo y que otros nos inspiren también. La autenticidad siempre, un movimiento, una forma auténtica, siempre va a ser un regalo para alguien, siempre va a ser un regalo para la vida y para ti. Y
Yo por lo que pasó con este personaje no siento más que agradecimiento, pero un agradecimiento que ahora, cada que está pasando en una de las tomas de medicina, ya sea en talleres, ya sea en retiros, o en formación, algún momento como muy importante donde alguien está sanando algo así como a niveles muy profundos y se siente eso que está pasando, empiezo a sentir un montón de gratitud. Como si la energía de ese arquetipo del viajero del tiempo estuviera atravesando a esa persona y es la que permite esa manifestación de lo que sea que esté expresando y saber que esa persona le va a cambiar la vida. Y saber que lo que genera esa experiencia en las personas es gratitud. Y entiendo que al final en la vida todo se trata de eso, de en esta línea donde por un lado está la gratitud y por otro lado está el reclamo, la abundancia, la falta, y en el cero, en el medio está el cero, y según lo que te ha pasado en la vida y cómo aprendiste a percibirla y según lo que has acomodado, pues o vives más de un lado o más del otro. Y según vivas, vas a percibir así la vida y la vida te va a confirmar que lo que piensas y lo que percibes es cierto y te vas a ir a cualquiera de los dos lados. A que tu vida sea cada vez peor o sea cada vez mejor. El hecho es que enfocado desde la gratitud, vivir en gratitud es lo más sagrado que nos puede pasar. Y tener, creo, uno de estos momentos de verdadero agradecimiento por la vida, lo deseo para todos. A mí esos 15 minutos con este personaje es lo más valioso que me ha pasado en la vida. Y todos podemos dar eso. Así es como el arquetipo del sí mismo está salvando al mundo. Y no vean noticias y esas cosas. El mundo está menos peor de lo que nos dicen. Hay muchas cosas tristes, pero está mucho menos peor de lo que nos dicen. Sí. Y vivir en gratitud es la mejor y más profunda vibración en la que se puede vivir, porque implica no solo la aceptación, sino como la toma, como el recibimiento de lo que la vida provee, como lo provee. Es un simple sí. Un simple sí. Así que bueno, eso. Chao.